Hola mis amigos, cordial saludo. Los académicos y pensadores en general recomiendan que no se debe tragar entero, como se dice popularmente, sino que se debe tener pensamiento crítico. Y desde ese punto de vista, cuando se trata hoy de temas trascendentales, importantes, pues conviene hacer reflexiones con ese sentido, ¿no? De no creer con ojos cerrados lo que dicen las personas, más cuando se está tratando de ciencias sociales, y en la ciencia no pueden haber autoridades. La ciencia hay método, pero no hay autoridades, pontífices, que porque fulano dijo entonces hay que creerle, no. Eso no lo admite la ciencia, porque tiene método, objetivo, etc. Recordemos que la especie humana, creada por la ley de la naturaleza, tiene mecanismos de conservación también creados por la misma ley de la naturaleza y que operan instintivamente, no como producto de ningún razonamiento, sino del impulso, la inercia de la misma naturaleza. Y la naturaleza creó para las especies vivas unos mecanismos para conservar la especie, varios mecanismos. Digamos que la especie humana tiene 5 o 6 mecanismos para eso, pero hay uno que es el que quiero traer aquí a colación para hacer la invitación a la reflexión, que se refiere a la asociatividad. Las especies vivas, animales, buscan siempre que los individuos se agrupen. Hay las hordas, las manadas, en las abejas están las colmenas, en las hormigas están los hormigueros, etc. Y el Homo sapiens, la especie del Homo sapiens, desde sus orígenes, por allá en los primeros estadios de la civilización, conformó las tribus y después las formaciones sociales. Agrupación que se da como resultado del instinto de la naturaleza, es decir, de la biología, con los fines de conservar la especie viva sobre el globo terráqueo. Pero ese conglomerado de individuos, ya cuando van a entrar en interacción, pues trae muchos problemas, porque se forman conflictos, cruces de intereses, y por eso se necesitan unas reglas de conducta, unas reglas de comportamiento, unas reglas que regulen ese conglomerado, esa multitud de individuos, de tal manera que haya convivencia. Porque si no hay convivencia, entonces iría en contra de la misma ley de la naturaleza que busca que se conserve la especie viva. Para eso se necesita convivencia armónica entre los individuos. Entonces crearon las reglas, y esas reglas es el derecho, es decir, lo que llamamos hoy el derecho, como reglas para regir o regular la convivencia de los individuos de la especie en las formaciones sociales.
Luego aparece un organismo que es el que se conoce como el poder constituido, porque toda esta misma especie crea un organismo, un aparato de poder para que administre, para que maneje esas reglas de convivencia. Y así pasó el tiempo. En el siglo XVII, cuando se creó el sistema capitalista y las formaciones sociales del momento, necesitaban, por supuesto, tener las reglas y tener el organismo manejador de esas reglas. Crearon el Estado moderno y junto con el Estado moderno se creó el derecho público, que contiene el derecho constitucional y el derecho administrativo. La razón de crear ese derecho público en Francia principalmente y en Europa en general, pues se debía a que la burguesía que creó el Estado moderno necesitaba protegerse de la amenaza que causaba el absolutismo, régimen que había estado anteriormente al régimen democrático y que era defendido por la aristocracia. La aristocracia quería volver al poder, a poder del organismo, en este caso del Estado, y la burguesía se defendía, entonces crearon el derecho público. Pero ¿qué ocurre? Que si esas reglas que conocemos como el derecho y ese organismo que conocemos como el Estado se rigen por un reglamento que conocemos como constitución política, pues todo ese montaje es histórico y corresponde a un momento dado y a un tiempo determinado. En ese caso era Francia en los años, siglo XVIII y posteriormente en Estados Unidos a finales del siglo XVIII, cuando necesitaban protegerse de Inglaterra que trataba de defenderse. Eran constituciones políticas para esos lugares y en esos momentos históricos. Hoy estamos en una realidad en Colombia a mediados del siglo XXI. Colombia tiene las propias especificidades y las propias particularidades. Hay una coyuntura compleja de conflicto cuando la convivencia no es armónica y cuando la convivencia del conglomerado del Homo sapiens no está logrando el cumplimiento de la ley natural en el sentido de conservar la especie, sino que por el contrario está deteriorando las condiciones de vida y poniendo en riesgo la vida de la especie. Quiere decir que ese reglamento y quiere decir que ese derecho no están funcionando, que es necesario cambiar las normas, las reglas que rigen ese conglomerado y cambiar el organismo que administra esas normas. Esa es la señal. Es decir, no es que haya que someter la historia a lo que diga la Constitución, a lo que diga el derecho, sino que es lo contrario, es el derecho que tiene que someterse a la historia, a las condiciones reales del conglomerado social en el lugar determinado y en el momento determinado. Por eso, hoy el debate que se ha llevado a los escenarios
públicos y los medios de comunicación, es necesario reflexionarlo, es necesario pensarlo, de realmente qué es el derecho, para qué sirve el derecho, que es hijo del poder constituyente y sirve para sostener el poder constituido, pero el poder constituido agrupa el organismo y las reglas, el reglamento, el estatuto. No puede estar por encima del poder constituyente, que es el conglomerado humano, que tampoco se puede regir solamente por las leyes biológicas de la naturaleza, porque eso sería anarquía. Tiene que haber un reglamento, tiene que haber unas reglas, es decir, tiene que haber un organismo que lo maneje, es decir, tiene que haber un Estado y una Constitución. Pero ese poder constituido no puede estar por encima del poder constituyente, porque el poder constituyente viene de la ley de la naturaleza, de la razón de ser de la especie. Por lo tanto, decir que el jefe del organismo, es decir, el jefe del Estado, no puede convocar el poder constituyente, pues me parece un poquito atrevido, porque estaríamos poniendo el componente jurídico por encima del componente filosófico y el componente de la naturaleza, y eso no corresponde a la teoría sociológica ni a la antropología, como hemos visto siempre en la historia. Pensemos en eso, es un tema de reflexión. Buenas tardes.